Estamos esta mañana del primer día del mes de octubre para hacer una reflexión sobre un proceso muy importante que tuvo lugar en nuestro país, que es el movimiento del 68. Ocurrió exactamente hace 50 años. Independientemente de lo que ocurrió ese día puntualmente, el 2 de octubre, el proceso que condujo a ese evento trágico que fue la matanza de muchos estudiantes y ciudadanos. Independientemente de eso, como les decía, el 68 se convirtió en una fecha simbólica, con una carga simbólica muy fuerte en el imaginario de los mexicanos y que tuvo que ver, sin duda, con el proceso que llevó a la transformación de nuestro país, el proceso de democratización que se vivió en nuestro país a partir de ese momento. El Estado mexicano, que era un Estado autoritario, finalmente tuvo que irse abriendo poco a poco a la participación de los ciudadanos. Y en esa saga histórica tan importante, los jóvenes jugaron un papel fundamental. Por eso esta mañana estamos aquí. Invitamos a las preparatorias de la universidad y también a las facultades para que enviaran grupos de jóvenes. Se nos acompañan jóvenes de la Prepa 7, de la Prepa 8, de la Prepa 22, de la Pablo Olivas, ¿de dónde más? Prepa 2 también. Y también desde luego, como era un evento abierto al público, nos acompañan también otras personas que vinieron voluntariamente. También los jóvenes vinieron voluntariamente, ¿verdad? Era importante para nosotros que vinieran jóvenes de los universitarios para que escucharan el análisis y el testimonio que van a rendir las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompañan y los voy a presentar en el orden en que van a participar. El maestro Juan Ángel Sánchez, que se encuentra al centro. Él estudió la carrera de filosofía, fue maestro durante muchos años en esa facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y fue también director de la misma. Y bueno, pues tiene una obra importante de análisis social y de diferentes movimientos que han ocurrido en el Estado. Nos acompaña también el maestro Carlos Ruiz Cabrera, que se encuentra en el extremo izquierdo mío y derecho de ustedes. Él también es egresado de la carrera de filosofía de nuestra universidad. Ambos fueron partícipes, protagonistas del movimiento del 68, tal como se vivió en nuestro estado y fundamentalmente en nuestra universidad. Entonces, por eso es que los hemos invitado. Y también nos acompaña Luis Lauro Garza, que no le tocó vivir eso porque era muy pequeño entonces, pero va a tener otra mirada desde su perspectiva como sociólogo y como periodista y como estudioso de los movimientos sociales nuestro país. Entonces los dejo para que escuchemos la participación de nuestros invitados y muchas gracias por acompañarnos en este evento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, organizado a través de la Secretaría de Extensión y Cultura. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco sobremanera a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad esta invitación para estar aquí con este público tan ávido de saber algunas cosas que no saben y de ratificar algunas cosas que se saben. Y además disfrutar de la compañía de mi viejo ex condiscípulo y de mi discípulo y de mi ex discípulo también Luis Lauro Garza, lo cual les agradezco también a ellos, porque como no nos vemos muy frecuentemente, pues siempre es un placer saludarlos. Yo había preparado un texto escrito que se fue en el automóvil que me trajo a la casa, así que mejor, porque voy a hacer gala de mi escasa facultad de improvisación. En 1968 yo
tenía un año de haber egresado de la Facultad de Filosofía y me tocó ser espectador lejano, como fuimos todos, de lo que aconteció en las instituciones de educación superior de la capital y del Valle de México, junto a sus vecinos Puebla, Veracruz, Morelia, quizá Jalisco, y ser testigos de la emergencia de nuevos actores políticos en el escenario del país, los estudiantes, tanto estudiantes como de preparatoria. Obviamente los estudiantes de preparatoria no pasaban de los 16 años, 15, 16, 17, algunos quizás eran tardíos. Y en las facultades, que fue donde se dio la participación más importante y se fincó la dirigencia del movimiento, pues eran personas nacidas a principios de los 40 que ya frisaban los 23 años o más. Por supuesto, lo importante es la emergencia de nuevos actores políticos en el escenario del país, en el marco en el transcurso de una revolución iniciada hacia alrededor de 40 años o más, y que había tenido como actores políticos no propiamente a quienes eran adictos al régimen gubernamental o quienes eran medianamente críticos o inconformes, sino una franja de la población con actitudes francamente antiautoritarias, con actitudes francamente de oposición y que no eran susceptibles de ser cooptados o ser comprados o ser obtenida su fidelidad. Los estudiantes tenían un componente crítico en su actitud. En primer lugar, el ser antiautoritarios casi por edad, y en segundo lugar, por ser críticos. Afortunadamente, los estudios universitarios en los que estaban participando y se estaban formando, y la educación misma vigente en aquellos años, a partir quizá desde los años en los que ya se empezó a estudiar 6 años de primaria, 3 de secundaria y 2 de bachillerato, o sea, ya no que se juntaban como en mis tiempos, tercero y cuarto y quinto y sexto en el mismo salón, y eso era obviamente una limitación, pero fundamentalmente críticos, fundamentalmente inconformes, fundamentalmente decididos a organizarse y a luchar porque las promesas de libertades de expresión, de asociación, de pensamiento, de militancia religiosa o hasta de preferencias sexuales y de otros tipos de actividades más personales, ellos eran los partidarios de oponerse a un status quo. Habían sido formados críticos, se habían constituido inconformes, estaban decididamente prestos a organizar una generación de políticos, de jóvenes políticos que, por supuesto, simplemente como lo que ya es conocido, aquí hago un paréntesis para antes preguntar lo que al inicio debí de haber dicho. ¿Serían tan amables en alzar la mano los jóvenes que saben algo del 2 de octubre del 68? Los jóvenes, los adultos, bueno, pues también, si son tan amables, levantar la mano, pero ellos obviamente que ya saben lo mínimo. La pregunta viene al caso porque hace unos días leía yo un estudio sobre el 68 que no me gustó mucho, pero finalmente, bueno, dice que hace poco tiempo una encuesta de una empresa llamada Parametría dio como resultado que el 46% de los mexicanos no sabían o no sabíamos qué era lo que había pasado en Tlatelolco el 2 de octubre.
Yo me atrevo a pensar, porque en el 68 yo ya, como espectador lejano, ya tenía 21 años, que en esos años, en ese verano de julio a octubre, en el que se desarrolló el movimiento y desde el inicio en el conflicto entre los estudiantes de una preparatoria de la universidad con una secundaria hasta después del 2 de octubre o en diciembre, cuando el movimiento finalmente decidió terminar las hostilidades o levantar la huelga. Tampoco la mayor parte de la ciudadanía, de los ciudadanos mexicanos de aquel entonces, supieron por omisión o por acción qué era lo que había pasado en ese verano otoño, y mucho menos les interesaría lo que había sucedido en Tlatelolco. Creo que hay un elemento muy importante que es el que, por fortuna, en aquellos tiempos o por circunstancias que pueden ser ahora vistas como lamentables, el mundo vivía bajo el manto de la Guerra Fría, bajo la pugna entre capitalismo y comunismo, en el que esas dos ideologías y esos dos proyectos de sociedad luchaban por ganar y establecer nuevas libertades, sociedades más libres, acabar con la desigualdad. Y la Guerra Fría invadió el mundo de tal manera que en un momento dado hubo partidarios del modelo marxista-leninista de la Unión Soviética y de la misma revolución de 1917, gentes de buena fe, gentes convencidas por los puntos de vista teóricos, filosóficos, históricos y sociales que el marxismo establecía, y que se veía como una utopía posible, o sea, acabar con la explotación del hombre por el hombre, que era quizás uno de los objetivos más importantes que el marxismo postulaba. Tantos años después ya sabemos que eso ha tenido sus limitaciones. Pero bueno, en este país, a lo largo de la década de los 50 y de los 60 particularmente, el gobierno mexicano se caracterizó por reprimir todos aquellos movimientos sociales, todas aquellas manifestaciones, todas aquellas protestas en los que sectores importantes de la clase obrera, los maestros mismos y los profesores, se habían conformado rotundamente en contra del régimen por el incumplimiento de promesas o por las promesas falsas, y lamentablemente recibieron como respuesta no el diálogo, no la consideración de sus puntos de vista, sino tanto ferrocarrileros como maestros, como médicos, realmente algunos estudiantes en algunas universidades antes del 68 como en Morelia, quizás en Sonora. El elemento a la mano para acabar con la oposición, con la disidencia por parte del gobierno en aquellos años por parte del presidente López Mateos y Díaz Ordaz, básicamente, era la represión. Y por supuesto porque podían ser acusados de dos pecados, de dos delitos, de dos fallas, de dos errores de consideración. Uno, no aceptar el carácter sagrado, total, completo, acabado del proyecto de la Revolución Mexicana. Y en segundo lugar, porque había simpatías muy fuertes y muy importantes con respecto al proyecto de socialismo o comunismo, de tal manera que era factible ver en las ventanas de las casas el lema en una calcomanía: cristianismo sí, comunismo no. Y la pugna y la lucha ideológica primordialmente entre capitalismo y comunismo permeó, por supuesto, sectores muy importantes del país. Y por supuesto, en el fondo de muchos de los dirigentes y participantes había esa simpatía y había esa convicción de que en un momento dado el marxismo podía ser una solución para las penas que afligían a la humanidad. Termina el experimento de verano-otoño, reprimido sanguinariamente en Tlatelolco,
en circunstancias que todavía al parecer no se ha alcanzado a satisfacer las demandas de que se diga exactamente qué fue lo que ocurrió. Recientemente hay una publicación, un libro escrito por uno de los participantes allá en la insurgencia estudiantil del Distrito Federal, que dice que hay 200 libros escritos a propósito del 68. Y por supuesto, en cada uno de ellos hay diferentes puntos de vista, diferentes explicaciones, pero lo que no requiere ninguna explicación era, a mi parecer, el hecho de que los estudiantes eran antiautoritarios, el régimen era autoritario, eran los inicios de lo que Mario Vargas Llosa después llamaría la dictadura, la dictablanda, o la dictadura perfecta. Y por supuesto esto suscitó muchos movimientos opositores. La represión fue sanguinaria, se había dado desde el 26 de julio en las escuelas que participaron en la Sarracina, se dio con intervenciones del ejército, toma del ejército por los centros de estudio, la Universidad Nacional Autónoma, etc. Los estudiantes, particularmente a través del Consejo Nacional de Huelga, pugnaban simplemente por la conquista y que las libertades democráticas fueran realmente efectivas y que hubiese la posibilidad de un diálogo satisfactorio en los que fueran considerados como interlocutores válidos como nuevos sectores políticos por parte del gobierno. Una derivación de esa insurgencia estudiantil que a mi parecer debe haber durado en el país recorrido de norte a sur y de este a oeste, quizás hasta los años 90, deriva en un elemento importante que es la preocupación inmediata después del 68 de la democratización de las universidades, de la revisión de las calidades académicas, la revisión de los currícula, la creación de organismos en los que no solamente se democratizaran las universidades y se llegara a la posibilidad inclusive de tener participación de estudiantes en la elección de sus autoridades y hasta en el diseño curricular en un momento dado. Los que pudiéramos decir más radicales el movimiento estudiantil, la insurgencia de Sonora a Puebla, a Michoacán, a Sinaloa, claro, hubo extremos, ¿no? En donde de repente la lucha se emprendió en contra de la burguesía insaciable y cruel y llegó a un punto en que hubo contingentes de enfermos, sobre todo en Sinaloa, en donde a todo aquel que tuviera apariencia de burgués o funcionario universitario era candidato a prender la vida. Pero esa derivación lleva luego a que los estudiantes llegan a la conclusión, los insurgentes, los antiautoritarios, de que para poder modificar y transformar la universidad era necesario transformar la sociedad. Entonces ellos asumen posiciones que los llevan a las actividades guerrilleras, que lamentablemente sufrieron peores destinos que en Tlatelolco, porque fueron perseguidos, pero hasta el fin del mundo por parte del gobierno, fueron asesinados, fueron desaparecidos, fueron torturados. Y bueno, finalmente hubo un mea culpa de uno de los participantes que ahora posiblemente no pueda ser bien visto, pero porque ellos llegaron a la conclusión de que para transformar la universidad había que transformar la sociedad y había que construir una sociedad diferente, en la que quizás estarían inspirada o modelada en los términos de la utopía marxista, socialista, comunista, ¿no? Que afortunadamente pues ya ocupó su lugar en la historia. Otros frustrados por el resultado de la represión y del fracaso de la insurgencia, fundaron comunas en las periferias de ciudades como Monterrey, como Zacatecas, otras que se escapan a mi memoria, pero no dejaron de ser participantes, no dejaron de ser autoritarios, no dejaron de ser oposición, no dejaron de ser críticos, y hasta la fecha un número importante de esos sectores y de esos personajes siguen
con sus firmes convicciones, pero trasladadas, ubicadas en los tiempos históricos que les está tocando vivir. Yo terminaría nada más haciendo señalamiento de dos cosas. En primer lugar, que en estos 50 años, ustedes como jóvenes les toca vivir un mundo que es radicalmente diferente al que nosotros nos toca. En segundo lugar, que más que recomendar o pensar en dedicarse a actividades políticas, la política es más bien algo que se rechaza, los partidos son rechazados, las ideologías no ofrecen alternativas válidas, pero lo que sigue siendo válido para cualquier estudiante de 16 o de 18, de 20 o de 25 años es no perder su capacidad de crítica, no perderse en la vorágine del consumismo, no perderse en la disyuntiva de que es preferible tener que ser y reflejarnos en nuestras posesiones, porque lo que tengamos y de lo que disfrutamos y de lo que poseamos es lo que nos identifica y nos hace ser lo que somos. Simplemente yo les diría, sean críticos en la medida de que sus convicciones y sus puntos de vista con respecto al mundo en que viven les dicten que lo deban de hacer. Y si dan pasos para moverse hacia la política, pues eso que sean pasos bien meditados, tomando en cuenta que nunca estará de más ser antiautoritario, pero siempre dispuesto a atender y ser atendido por quienes piensan diferente que yo. Porque el otro, que no soy yo, está en toda la libertad de pensar, de mantener las convicciones, los puntos de vista, las ideologías, la actividad política y de cualquier tipo que desee, pero sin perder de vista que el diálogo también, quien no piensa igual que nosotros, nos obliga a ser tolerantes, a aceptar la pluralidad y tratar de conocer un poquito más a fondo algún punto de vista respecto al qué y al por qué del 68. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Luis Cabrera. Primero me identifico. En el 68 yo era parte del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León, una organización que tuvo un papel definitivo en el apoyo al movimiento estudiantil de México. Voy a ser breve, porque al final voy a distraer los 5 minutos al final para pasarles una parte de un documental que yo filmé en su momento sobre la vida y obra de José Alvarado Santos, el rector de nuestra universidad, quien escribió un texto a raíz de la matanza del 2 de octubre, hermoso. Les pido que lo escuchen y atiendan con mucha puntualidad. La imagen está un tanto desvirtuada porque lo filmamos hace como 15 años, cuando no había las tecnologías modernas. Brevemente, para no agotar mis 15 minutos, quiero decirles lo siguiente. Hay muchas interpretaciones del movimiento del 68, pero yo vengo a defender aquí una, y de estas dos derivadas. El movimiento del 68 ya no podemos dudar, y nadie lo niega, que fue un movimiento político. Ahorita les voy a decir por qué. Pero además fue un movimiento estudiantil popular, porque sin el apoyo popular ningún movimiento se sostiene. La historia de la humanidad demuestra que los movimientos sociales triunfan cuando tienen apoyo popular. Ahorita voy a ponerles unos ejemplos. La otra verdad, que ya nadie discute, el movimiento estudiantil popular del 68 tenía muy bien focalizado la naturaleza del campo adversario, que era la ideología PRI, gobierno, presidente, tal como acabamos de tener. Y una tercera,
La conducta del gobierno, en este caso presidido por Gustavo Díaz Ordaz, que era, como decía Juan Ángel, una conducta represora, intolerante, no terminó con el 2 de octubre más que como un corolario de una política consecuente que venía siguiéndose desde que llegó al gobierno y más atrás. El sistema venía utilizando la represión sobre todos los centros universitarios. Para cuando se da el movimiento del 68, las universidades de Puebla, Sonora, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Tabasco, Baja California y Guerrero ya habían sido invadidas por el ejército. Incluso los centros de capitales enteras como Morelia, Hermosillo, Culiacán, habían sido rodeadas por el ejército, obstruyendo la vida civil. Casi todas las manifestaciones en estos estados tenían como centro de apoyo las universidades, con demandas de orden social. Ya se nos olvida, y casi nadie mencionamos, cuál era el pliego petitorio de los estudiantes del 68. Se los quiero leer, nada más para hacer una extrapolación a lo que sucede ahora. ¿Por qué sostengo que los estudiantes del 68 y el apoyo popular que tenían se fincaba en peticiones que verdaderamente tenían razón de ser? Miren, a ver, hago una síntesis brevísima. Ustedes saben que el movimiento empezó un 23 de julio con un pleito que hubo entre alumnos de la preparatoria Isaac Choperena, una preparatoria particular, con los de la vocacional 2 del Poli. Tuvieron un pleito futil ahí de estudiantes. Llega la policía y los granaderos y les pone una, como decimos ahora, madriza, pero una represión que no tenía sentido. El día 26 de julio, o sea, 3 días después, un grupo de estudiantes habían convocado una manifestación para conmemorar un aniversario de la Revolución Cubana, que es el 26 de julio. Y ese mismo día, los estudiantes del Poli habían convocado a otra marcha para protestar por la represión que habían tenido 3 días antes. Vienen marchando cada contingente, se encuentran, los que conozcan la capital, en la Alameda, para marchar rumbo al Zócalo, y ahí llega la policía y demuestra lo que era capaz. Hubo una represión generalizada y el movimiento empieza a tomar. Ahí se da todo lo que sigue después, actitudes dignas como la del rector de la UNAM, Barrosierra, que encabeza una manifestación. Los estudiantes se organizan, le llamo la atención sobre este punto. Se organizan en el Consejo Nacional de Huelga, que no nace así de repente, se van organizando poco a poco, hasta elaborar un pliego petitorio que presentan a nivel nacional. Miren el pliego petitorio, y voy a extrapolarlo con lo que sucede ahora. El primer punto, libertad de los presos políticos. ¿Qué se está pidiendo ahora? Lo mismo. En Guerrero, Chiapas, etc. Los luchadores sociales presos y la gente pidiendo su libertad. Lo mismo. Segundo punto, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Farías, los que habían dirigido las operaciones policiales de la represión. Lo mismo que sucede ahora. Ustedes ven en distintas partes del país cómo se pide la destitución de jefes policiales, militares, etc. Tercer punto, el pliego petitorio. Desaparición del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, decía, y no creación de cuerpos semejantes. Lo mismo de ahora, que desaparezca el ejército como instrumento de represión
que desaparezca el CISEN, el sistema vigilante. Por fortuna parece que ahora se le está haciendo eco a esa petición y el nuevo gobierno parece que pretende enfocar y tomar cartas en este asunto. Cuarto punto, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Delito de disolución social, decían los estudiantes. Instrumento jurídico de la agresión. Lo mismo. En aquel tiempo era delito de disolución social. Ahora es delincuencia organizada. Con los matices que esto tiene, ¿verdad? Quinto punto, indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio. Lo mismo de ahora. Hay pueblos enteros que piden indemnización por sus muertos, que se les indemnice por lo que han hecho con pueblos enteros, sobre todo en el sureste, en el sur-sureste. Y el último punto, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, de los granaderos y el ejército. Lo mismo que sucede ahora en las ciudades donde se presentan estos enfrentamientos. Entonces, ¿tenían o no tenían razón aquellos estudiantes que luchaban, como dijo Juan Ángel, por un poco de libertad, por algo de democracia, empezando por sus centros educativos? La última observación. El movimiento estudiantil, y esto es muy importante, no hubiera sido, yo ahora me pregunto, yo que andaba metido en la cabeza de esto, porque yo era el encargado de la célula universitaria del Partido Comunista de llevar la información al Comité Central en México de lo que pasaba aquí. Era el encargado de la célula dentro de las asambleas sindicales, dentro de los acuerdos que se tomaban, etc. Y yo ahora me pregunto con todo aquello, ¿y cómo fue posible que se diera ese fenómeno tan hermoso de la organización nacional? ¿Qué capacidad tenían aquellos estudiantes para organizarse? Esto no se explica más que porque estaban totalmente convencidos de lo que estaban planteando y tuvieron el suficiente valor para desafiar a un régimen en sus dos células centrales, el autoritarismo y la intolerancia. Quiero referirme, ¿por qué popular? Voy a poner 3 ejemplos. Nosotros aquí en el sindicato publicamos varios desplegados. El otro día me comentaba Luis Lauro de 1 o 2. Pues esos desplegados no se hubieran podido hacer si no hubiéramos tenido el apoyo popular, porque el sindicato había pasado un año antes aquí una feroz embestida por parte del gobernador que lo quiso destruir. Un ejemplo, ordenaron de la rectoría, nombrado por él, que no se descontaran cuotas sindicales ya, ni se pagaran las deudas. ¿Qué mejor forma de ataque para aniquilar a una organización? Y los trabajadores se fajaron y se enfrentaron por 3 meses a la decisión del gobierno. Bueno, pues esos trabajadores aportaron, por acuerdo de sus asambleas, recursos para esos desplegados. Aquí, en este edificio, andábamos pidiéndole a los maestros para completar los 13,000 pesos que costaba en el Excelsior una publicación en aquellos años. Una prueba del apoyo popular. 2, que viví y que me toca. Y esto es hermoso. Mi papá era maquinista de caminos, ferrocarrilero en Sonora. Cubría la ruta de Empalme a Nogales. Y el tren va por la orilla del mar, la vía va por la orilla del mar. Y el Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora se reunía en Hermosillo
Y había estudiantes universitarios desde Navajoa, Obregón, Empalme, Hermosillo y los que venían del norte. Pero había retenes del ejército en la carretera que detenían a los estudiantes que iban a las juntas del Consejo Estudiantil en Hermosillo. Pues ¿saben qué hacían los ferrocarrileros? Agarraban a los muchachos, los metían en los motores de las máquinas, dicen, ustedes las ven pasar, ahí los ponían, pues el ejército ni se las olía, y pasaban los muchachos. Llegando al Hermosillo los bajaban. Y yo les preguntaba a mi hermano, que entonces era estudiante, ¿y cómo llegaban de donde nos bajaban hasta el centro de Hermosillo? Nos pedíamos ride, nos subían y nos llevaban. ¿Apoyo popular? Claro. Un ejemplo más. Muchos traileros del centro que iban de Guadalajara a la Ciudad de México y de Querétaro y Zacatecas, yo tengo los testimonios, subieron muchachos, se los llevaban, a veces en las cajas, a veces en la cabina. ¿Qué mejor apoyo? Por eso, ese movimiento hizo temblar a las autoridades. Alguien me decía el otro día que el presidente Díaz Ordaz estaba, me gustó el símil, como jugando ajedrez, pero sintió que sus adversarios le tenían copada la reina, cada vez más cada vez. Y no decidió más que tirar las fichas, ya no seguir el juego y reprimir, sangrienta, violenta, una manifestación de indefensos. Gracias por escucharme. Les pido que escuchen ese texto de José Alvarado tan hermoso. Y luego continuamos contigo. Perfecto. Al ocurrir la matanza de estudiantes en 1968, publicó: iba a escribir acerca del acuerdo de las academias de lengua española sobre el uso de la X en la palabra México. Es un tema alegre y da ocasión para jugar un poco a costa de algún académico mexicano empeñado en escribir el nombre de nuestro país con J, al estilo de los tradicionalistas españoles. Iba a escribir sobre eso con buen humor y el deseo de hacer unas cuantas travesuras con el estilo y buscar en el vocabulario algunas palabras parpadeantes. Pero a última hora sentí vergüenza ante los lectores, pues hoy, jueves 3 de octubre, la tinta de los periódicos parece oler a sangre. Abel Quesada, en su cartón de Excelsior, ofrece hoy solo un cuadro negro y arriba una patética interrogación. ¿Por qué? La expresiva, dramática tiniebla de Quesada parece ser una mezcla de confusión y de luto. Y eso, luto y confusión, es lo que flota hoy por la ciudad. Y sin duda, por todos los ámbitos del país. La pregunta de Abel Quesada sigue sin respuesta, pues para encontrarla habría que esconder el dolor, apaciguar la ira, poner en claro el desconcierto. Y ello no es fácil en estas horas aciagas, cuando tantos cuerpos jóvenes yacen sobre planchas heladas y tantas madres con los ojos húmedos y en silencio de condena
se disponen a encender velas humildes. Solo queda impotente la protesta. Había belleza y luz en las almas de esos muchachos muertos. Querían hacer de México la morada de la justicia y la verdad. Soñaron una hermosa república libre de la miseria y el engaño. Pretendieron la libertad, el pan y el alfabeto para los seres oprimidos y olvidados, y fueron enemigos de los ojos tristes en los niños, la frustración en los adolescentes y el desencanto en los viejos. ¿Acaso en algunos de ellos había la semilla de un sabio, de un maestro, de un artista, un ingeniero, un médico? Ahora solo son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas. Su caída nos hiere a todos y deja una horrible cicatriz en la vida mexicana. No son, ciertamente, páginas de gloria las escritas esa noche, pero no podrán ser olvidadas nunca por quienes, jóvenes hoy, harán mañana la crónica de estos días nefastos. Entonces, tal vez, será realidad el sueño de los muchachos muertos, de esa bella muchacha estudiante de primer año de medicina y edecán de la Olimpiada, caída ante las balas con los ojos inmóviles y el silencio en sus labios que hablaban 4 idiomas. Algún día una lámpara votiva se levantará en la Plaza de las Tres Culturas en memoria de todos ellos. Otros jóvenes la conservarán encendida. Ayer parecía fácil escribir acerca de la X y la J. Hoy resulta imposible, pues quedó enlutada la X de México. Bueno, pues después de este documento que nos recuerda efectivamente esta etapa de hace 50 años, no puede uno no dejar de emocionarse por esta lámpara votiva que efectivamente se sostuvo durante estos 50 años y que la consigna más conocida del 2 de octubre, no se olvida, efectivamente se logró, a diferencia de muchas otras consignas que suelen y surgen ahí al azar a la hora que se llevan a cabo los movimientos y no necesariamente se sostienen. El 2 de octubre es la prueba de que mañana se están cumpliendo estos 50 años y la reflexión que se ha hecho va más allá, creo, de los ¿cuántos ejemplares dijiste? 200 ejemplares. Bueno, nosotros estamos en la revista La Quincena a punto de sacar un número también y viene un artículo de Hugo Esteve donde da cuenta de una cantidad semejante, pero además agrega otros tantos de tesis que se han llevado a cabo y una cantidad también de obra gráfica, fotográfica, etcétera, que gira en torno al movimiento del 68. Yo tengo la impresión de que hay pocos momentos en la historia de México que han sido estudiados con profundidad. Obviamente han dolido mucho. Este es un caso específico donde el 68, el golpe, fue algo muy traumático,
además derivó en un segundo momento que fue lo que se conoció como la Guerra Sucia, que es este enfrentamiento del Estado mexicano contra las guerrillas, y eso genera también otra lucha sangrienta, desapariciones, el inicio de un proceso de descomposición, etc. Afortunadamente, al final de los 70 vamos a tener ahí un proceso que se conoce como de reforma política, que hay entonces sí la legalización del Partido Comunista, la apertura a la participación de quien era opositor al régimen. Por aquí se mencionó, pero a mí me gustaría subrayar que en ese entonces no había oposición, o la oposición era una oposición o controlada o reprimida. Y el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales de los 2000 y pico de ayuntamientos, todos ellos eran y pertenecían al partido hegemónico, en este caso al PRI. Esto hacía pues, difícil, ¿no?, las expresiones de disidencia que pudieran surgir, y a veces por ahí se resolvían con partidos paleros que existían. El PRI tenía sus partidos paleros también legalizados, o sea, había una oposición que tenía un arreglo con el sistema. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana jugaba ese papel, el Partido Popular Socialista, fundamentalmente en esta época, luego surgen por ahí otros más. Pero salvo estos, que además eran cuando había disidencias y estos entraban con un papel, el partido era hegemónico, no daba margen a la disidencia, y entonces se había creado una válvula de presión que en el 68 irrumpe junto con un proceso de rebelión contra el autoritarismo. Por aquí Juan Ángel ya lo mencionó también de alguna manera Carlos, en el sentido de que la opresión era muy fuerte en la familia, en la misma escuela. Los medios de comunicación estaban completamente controlados, no había quien le diera la contra al presidente, ni al gobernador, ni al presidente municipal. Entonces, este clima de una postura o de una verdad única traía consigo una sensación, pues una ansia de libertad y una ansia de rebeldía. Y si a eso se suma que también estamos en el contexto, también se mencionó aquí la Guerra Fría, en donde había dos bloques, y o eras capitalista o eras del bloque comunista, pues entonces todo lo que surgiera aquí que no fuera a favor del régimen, pues se entendía que era de comunistas. Y ustedes podemos ver toda la prensa de la época, y entre comunistas y mechudos, que era la otra referencia que se hacía a este movimiento contracultural de los hippies, que estaba surgiendo también con mucha fuerza, y que venía acompañado del rock and roll, por supuesto del LSD y de las drogas, y que resultaba muy atractivo para la juventud, y que entonces era visto también como un desvío de parte de los jóvenes, que los padres y la sociedad y por supuesto el gobierno tenían que aplacar y controlar. Aquí hay una referencia que algunos amigos de la generación contaban: cuando llegaban a la judicial, pero así se llamaba lo que hoy es la ministerial, que estaba por la calle de Venustiano Carranza, los detenidos, los jóvenes detenidos, sabían que ahí estaba siempre de planta un peluquero, entonces si traían el pelo largo, en automático les cortaban el cabello. Entonces no había derechos humanos, no había respeto a la identidad de los jóvenes, y creo que hasta los padres de familia se daban por bien servidos y sus hijos eran ultrajados de esa manera. Entonces la sensación, lo mencionaba también Juan Ángel, es diametralmente opuesta a lo que ocurría hace 50 años. Yo llegué aquí 5 años después del 68, precisamente a este edificio, a cruzar la prepa, y me encontré con obviamente esto ya está embellecido, se había adaptado, arriba estaba taponeado todo la parte de arriba, había un laboratorio de biología, aquí estaba
había varios salones, pero lo que me impresionó más al llegar aquí era que todo el edificio adentro estaba pintarrajeado, y había murales del Che Guevara, había murales de Lucio Cabañas, había murales, y por supuesto esto era 5 años después, pues la culminación o el propio desarrollo de lo que había sido no solo el 68, sino la cantidad de luchas que se llevaron a cabo en la localidad y por supuesto en la universidad. El año siguiente se llevó a cabo la lucha por la autonomía, luego surgieron aquí también movimientos de tomas y relevos del rector, cada rato tomaban y cambiaban el rector, hasta que en 1973, exactamente cuando yo iba llegando, se estabilizó un poco con el rectorado de Luis Todd, que ese sí aguantó el periodo completo de 3 años, se reeligió, etc. Bueno, creo que la cantidad, como decía, de este fenómeno es porque logró en ese dolor y en ese sufrimiento hacer reflexionar el modelo que se ha querido replicar muchas veces y que no se ha podido. Esta participación de la población, este proceso de deliberación del Comité Nacional de Huelga, que acostumbrados como se estaba a trabajar y arreglar los movimientos con los líderes, en el momento en que se plantea el modelo en donde no va a haber un líder, sino van a ser muchos, y en el diálogo al que se estaba planteando de estas 6 peticiones, de esos 6 puntos de la petición que mencionó Carlos, el punto importante ahí era la manera en que se iba a llevar a cabo la negociación, y la negociación estaba planteada no para una mesa de representantes. La negociación estaba planteada para que fuera algo que se ventilara pública y abiertamente. Y estaba planteada para que no fuera un solo dirigente. Los dirigentes tenían que ser rotativos. No se permitía o no se esperaba que estos concentraran demasiado su responsabilidad como dirigentes. Entonces, este modelo es un modelo que se ha querido replicar a la hora en que muchos de estos estudiantes del 68 quisieron luego llevar la buena nueva de la organización a las comunidades campesinas, a los sindicatos en el terreno obrero, en la misma universidad y en los partidos políticos. Ha habido varios intentos y en todos ellos, pues la dificultad que se presenta, sobre todo por las tradiciones de la participación política, ha fracasado. Este modelo entonces sigue siendo así como descubrimos qué fue lo que pasó, la magia de la organización que permitió que de la noche a la mañana este descontento irrumpiera, se presentara en el escenario nacional y que pues terminara traumáticamente. Los dirigentes, como todos ustedes saben, fueron a dar a la cárcel, salieron hasta la llegada del nuevo régimen, y así como van saliendo inmediatamente del 71, ustedes saben que el Echeverría toma posesión en diciembre del 70, ahí por marzo, abril algunos salen fuera del país, pero 2-3 meses después, en junio del 71, que por cierto es una marcha que se lleva a cabo en la Ciudad de México en apoyo a la lucha por la autonomía en la universidad, la defensa en contra del proyecto del gobernador Eduardo Elizondo. Este 10 de junio es pues la prueba inequívoca de que el régimen seguía jugando otra vez el mismo juego de la cerrazón y de la represión traumática. Ahí se dispara la lucha armada. Un segmento de estos jóvenes van a pensar que la única posibilidad para participar es la vía armada, ya no hay de otra, y pues se inicia esto que mencionaba, que se conoce como la guerra sucia. Y el siguiente paso es la reforma política. Y bueno, la gran pregunta, o muchas de las preguntas que quedan en el ambiente, es
¿Por qué, a pesar de que hay una apertura democrática, que así se llamaba el inicio del arranque de la política de Echeverría, y más concretamente con López Portillo, que ya inaugura esta reforma política, ¿por qué sigue existiendo estos niveles de represión y de saña por parte del régimen contra grupos importantes de la población? Eso es algo que no queda todavía resuelto. Pero todavía a finales de los 70s hay intervención de la universidad por parte del ejército. La elección, y todavía lo que acabamos de ver con la presencia de porros en la UNAM, pues nos da cuenta que esto no es un juego directo necesariamente del régimen. Pues sí hay muchas dudas que quedan ahí en lo que se presentó en esta situación, ¿no? De cosas que no quisiéramos que pasaran, y menos adentro de la universidad. Con lo que ocurrió con Ayotzinapa, yo creo que ahí hay una de las cosas por las que la indignación alcanzó a cuestionar y a trastocar la estabilidad del régimen de Enrique Peña Nieto. Creo que tiene que ver mucho que el mismo sector, el sector estudiantil, es un sector que tiene en automático un vínculo con la sociedad. Han matado muchos otros cadáveres, como ustedes, bueno, han matado muchas otras personas en otros lugares, se han encontrado fosas y cadáveres. No es solo la cantidad, que es en sí mismo, o sea, 43 seres humanos en cualquier circunstancia es una pérdida que nosotros no quisiéramos que se presentara en ningún lugar. Aquí son estudiantes y aquí tienen un grado de politización y a lo que ya estaban ellos familiarizados. En ese sentido, es de destacar que cuando se tocan al sector estudiantil es uno de los sectores más sensibles, si no el más sensible de todos, porque son jóvenes, porque están preparados y porque las familias y la misma población todavía tienen en el imaginario la idea de que la movilidad social tiene que ver con precisamente la educación. En ese sentido, creo que si algo tendríamos que sacar de conclusión de estos 50 años es la capacidad que se ha tenido para ir reflexionando sobre lo que han sido las etapas a lo largo de estos años. Y en cada aniversario, pero sobre todo, pues yo recuerdo, a mí me tocó estar en los 10 años del 2 de octubre allá, también a los 20, no me acuerdo si estuve a los 20 o los 25, y espero estar mañana, el día de mañana, en la Ciudad de México para atestiguar el fenómeno que creo que es fundamental para la historia del país. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes una reflexión sobre lo que significó esa fecha, ese evento en el que desembocó el proceso de búsqueda de nuevas libertades para los mexicanos. No sé si haya alguien del público que quiera tener alguna participación, hacer una pregunta a alguno de los participantes, exponer algún comentario o alguna idea. Un momento, maestro. Bueno. Nada más les voy a pedir, por favor, que sean breves en atención al público que nos acompaña. Vuelvo a presentar. Soy Ernesto Cerda Serna, estudiante de preparatoria número 3 en este lugar, y me tocó ser presidente y miembro del presidio de la Universidad del 68. Se quedaron cortos los maestros al decir de la represión. En este lugar era la base de la organización del movimiento del 68. Esta escuela prepa número 3, nocturna para trabajadores, era la élite de los organizadores. Aquí la tuvo el Partido Comunista y luego pasó a otro grupo
más radical que los comunistas, que eran los espartacos, y lograron ser parte de una organización social. Aquí hay que destacar dos cosas que los maestros dan cuenta en sus libros: la participación social que teníamos. Aquí era impensable que aumentaran las tarifas camioneras como lo hacen ahorita. Al día siguiente estaba parada toda la universidad y estaban tomados la mayoría de los camiones. ¿Sabes cuánto aguantaban? Un par de días, y al tercer día, abajo. Nosotros pagamos 25 centavos. Cuando la quisieron subir de 15 a 25 fue un show. Tardaron como 4 años. ¿Qué le tocó a la Universidad de Nuevo León? El criterio, la importancia de que ustedes sean críticos, que no se la crean. Sus maestros tienen una posición, pero siempre cuestionen. Nos tocó vivir una época muy hermosa con ese maestro. Hicimos la primera manifestación juntos, la universidad y el TEC, porque el TEC también se insurreccionó contra las autoridades y quemó, me acuerdo muy bien, todas las famosas tarjetas perforadas IBM y les quedaron un caos. Y esa vez fue la primera vez que hicimos juntos una manifestación, TEC y UNI. Eso da una idea de cómo estamos compenetrados en aquella época, porque hay una conciencia social que hoy veo se va perdiendo en la universidad. Nomás quería recordarles, fueron maestros míos, o no, compañeros del sindicato, ¿quién los apoyaba? Pues ellos también, el sindicato, para hacer las famosas declaraciones en El Porvenir, que era el único periódico. El Norte ni de chiste nos dejaba pasar. El único periódico que nos daba un poquito de chance era El Porvenir, y pagando bien. ¿Qué hicimos esa vez? Nos íbamos a botear, y eso fue algo que no se acuerdan. Boteábamos por las calles y la gente nos daba, y eso fue el sustrato del movimiento. Creo que ahí está, en la crítica, y no ser conformistas, y nunca aceptar que tienes la verdad absoluta, porque todos tenemos parte de la verdad, no la verdad absoluta, y sentir que hoy y mañana será un cambio constante. Nunca dejen de cambiar, nunca dejen de criticar, y nunca se dejen sublevar por nadie. Esa es la misión de quien en ese tiempo me tocó, no porque sea bueno, sino porque era el presidente, ser miembro del presidio de la universidad y miembro del Consejo Nacional de Huelga. Muchas gracias. Breve, por favor. Sí, muy breve. No se tocó, y me parece que para los jóvenes, los veteranos que estamos aquí, ya tenemos la información. No solamente fue el movimiento del 2 de octubre en la Ciudad de México y en el país, que se celebra mañana, la matanza de Tlatelolco, sino fue un movimiento mundial. En París, en mayo, se celebró, y ahí pararon el Estado, se aliaron con los trabajadores, movimiento popular. En Berlín, en Tokio, en Alemania, es decir, una crisis del autoritarismo y del patriarcalismo que había en las universidades fue puesto en tela de juicio, y fue un movimiento social muy poderoso que en México terminó con el 2 de octubre y en París, con la inteligencia de Gaulle, que no se parecía al gobernante Díaz Ordaz, terminó de otra manera como en otros países. Es decir, había una cultura libertaria que se estaba moviendo a nivel mundial, a nivel global, como ahora se dice. Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de esto. Es importante porque la cultura crítica que mencionaba Juan Ángel Sánchez, vinculada con la movilización estudiantil y magisterial y popular, fue la que puso en cuestión a los estados autoritarios y a las familias, porque había el patriarcalismo autoritario, el paternalismo autoritario. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta este asunto de la internacionalización del movimiento, que ahora en la memoria vuelven a retomarse los movimientos. Este movimiento de jóvenes de secundaria en Estados Unidos, a propósito de las matanzas de estudiantes en secundarias, es impresionante. Algo está sucediendo ahí. Lo que sucede, y esto es lo que quiero plantear, y con nuestra universidad, que la universidad ha tenido periodos luminosos, periodos negros y periodos opacos. La pregunta habría que hacernos y abiertamente: ¿en qué periodo estamos?
Pasamos por el pedido negro del que empieza en los 80, un piñeirato de represión, de explosión de trabajadores, de presión a los maestros críticos y de silenciamiento a toda disidencia en la universidad. Esto hay que abordarlo a fuerza. Hay que hacer la radiografía de nuestra universidad porque vienen cambios muy fuertes y donde los estudiantes deben de participar. No es posible que se pida permiso para poner un cartel en una pared de la universidad. Eso no es posible, es increíble. Nosotros no poníamos los carteles o la información porque había un flujo de debate y había un flujo de participación estudiantil magisterial. Esto habla quizás de este periodo que viene de los años 80 a la fecha, y habría que cuestionar porque vienen cambios muy fuertes que iniciaron el 1 de julio en la insurrección ciudadana que hubo en el país, y las universidades no van a estar exentas de lo que viene. Probablemente otra crisis va a reaccionar el otro lado del conflicto nacional, y bueno, ¿dónde van a estar ustedes jóvenes? ¿Dónde vamos a estar nosotros los que no somos jóvenes? Volvemos a las propuestas libertarias, a las propuestas críticas del 68. Yo pienso que sí. O de la otra manera tenemos a la vuelta una crisis nacional y universitaria de proporciones que ni nos imaginamos, peores que las del 68. Porque la sociedad, la economía, la política están en una gravísima crisis que hay que resolver con la participación ciudadana, y los estudiantes, los profesores somos ciudadanos. Yo quería plantear esto: la internacionalización del 68 se cruzó con la música, alguien lo mencionaba por ahí, con Ángel creo, se cruzó con los movimientos sindicales, se cruzó con la música, con los Beatles, con el buen cine. Ahora vemos basura en los cines comerciales. Es increíble cómo ha sido ocultado el conservadurismo en las artes y en la política y en las universidades. La pregunta es, ¿vivimos en universidades conservadoras o vivimos en universidades que están abiertas, el debate y la crítica para ver cómo resolvemos estas graves crisis de desaparecidos, jóvenes, mujeres? Increíble, en ningún país está dando lo que sucede en México. Lo de los porros hace poco en la UNAM no fue más que un síntoma de algo que está por ahí, que va a aparecer. Y en Nuevo León, veamos quiénes han sido responsables, quiénes hemos sido responsables por omisión o por silencio de esta ciudad que está en una crisis gravísima, que impunemente se aumentan las cuotas de los camiones sin una sensibilidad mínima de lo social. Y ante la universidad intervenir. Yo me pregunto, ¿cuánto se cobra ahora en la universidad por las cuotas? ¿Es una universidad pública o es una universidad privada ya? Como la UDEM, como el TEC. Y compañeros que están ahí, que sabemos que venimos de una trayectoria, hablamos el debate. Yo les voy a plantear, les voy a provocar, hagan este debate en los salones, en las escuelas, en las prepas, no nada más en la conmemoración del 2 de octubre. Abran el debate. ¿Qué fue el 68? Díganle a sus compañeros. Hubo una conferencia muy interesante. Pensemos en esto. Si no hay que guardar silencio en las prepas ni en las facultades de lo que sucedió y de lo que está sucediendo ahora en el país y en Monterrey. Monterrey es una ciudad en una crisis gravísima en todos los sentidos. Yo quería decir esto nada más porque me parece que hay que ver el panorama internacional, el nacional y el local y saber en dónde estamos. Es lo que quería decir. Raúl. A 50 años estamos realmente haciendo una gran labor todos los que vivimos esos años y los jóvenes que ahora nos acompañan. Estamos tratando de recuperar ese gran rompecabezas que a lo mejor aparece solamente como una serie de inquietudes juveniles en 68, como una globalización de sentimientos por los mismos procesos económicos después de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que escribí el día de hoy, el que quiera profundizar más en ello está en monitorpolitico.com. Es una manera de ver el 68 que no se había comentado mucho, pero el 68 es un colofón, como por ahí lo dijo Carlos o no sé, Juan Ángel, de todos estos procesos que
después de prácticamente a la salida del término de la Segunda Guerra Mundial, hay la necesidad de que la clase obrera organizada mexicana pueda plantear un pacto obrero-industrial. Y esto me lo contó precisamente uno de los fundadores de esta universidad, Juan Manuel Elizondo, y es el que redacta ese plan obrero-industrial para construir un país y crecer este país al 6% promedio anual del Producto Interno Bruto. No fueron los empresarios, no fueron los políticos, fue la clase obrera organizada, fueron los sindicatos revolucionarios los que plantearon una alternativa de país y un éxito. ¿Qué tal llegó ese éxito? Que precisamente la CIA, el gobierno yanqui, el imperialismo, buscó destruirlos a esos sindicatos, y empezando precisamente con los ferrocarrileros, porque los ferrocarrileros eran como el internet de aquella época. Por los ferrocarriles, como lo dijo Carlos, viajaban los muchachos, viajaban los libros, viajaban los organizadores, viajaba la conciencia, la comunicación. Por eso le dieron en la madre a los ferrocarrileros, para destruir la conexión nacional que tenían con todo el territorio nacional. Es decir, estos sindicatos fueron desmantelados bajo el charrismo sindical y llevados a un proceso de represión tal que cuando viene ya toda esta conflagración mundial del 68, el sector estudiantil viene a ser colofón de todas estas represiones. Pero eso no bastó para que los estudiantes se quedaran callados, para que los estudiantes se quedaran sentados, para que los estudiantes no soñaran. El movimiento estudiantil del 68 fue reprimido, sí es cierto, pero no fue eliminado. Y por eso estamos aquí, a 50 años, todavía conscientes y con ganas de combatir por la construcción de una nueva sociedad. El 68 dio dos grandes parámetros de transformaciones sociales. La primera es el respeto a los derechos humanos, y otro de los ejes que desarrolló el 68 fue el medio ambiente. ¿Por qué? Porque socialismo, porque una nueva sociedad significa respeto de hombre y naturaleza. Este es el meollo que los zapatistas nos han dejado siempre, desde que se aparecen en 1994 con sus luchas revolucionarias y sus organizaciones de municipios en el sureste del país. Ellos están buscando una nueva sociedad, no como el capitalismo, no como el capital que necesita comerse a los hombres, que necesita destruir la naturaleza. Esos son los organismos de derecha, esa es la putrefacción del yanqui en todo el mundo, destruir hombres y naturaleza. Nosotros no estamos por eso. Desde el 68 luchamos por esos dos ejes: respeto a los derechos humanos y respeto a la madre naturaleza. Eso es el nuevo mundo que hay que construir. Esa es la vida del universitario decente, esa es la vida que tenemos que conformar lo más pronto posible, antes de que el capitalismo acabe de destruirnos a todos. Gracias. Tenemos una última participación, luego podremos seguir la conversación y nuestras críticas y todo nuestro entusiasmo. Por favor, acá Perdón, ya había solicitado con anterioridad, disculpen. De forma muy sintética, es una petición para el maestro Carlos Ruiz, si pudiera establecer las similitudes históricas, sociales, económicas, políticas de las primeras manifestaciones que surgen en el Porfiriato, 1909, 1910, o las del 68. Gracias. Una última participación que ya habíamos comprometido. Miren, trabajamos 3 años apoyando a López Obrador. Yo me formé en las luchas estudiantiles de aquí de la universidad, esta fue mi preparatoria. Aquí me formé como activista social. Y a mis 71 años que hoy tengo, caminé 3 años por todas de mi 5º distrito federal para ganar la Diputación Federal y que en ese distrito ganara López Obrador a la presidencia de México. Revisemos el programa nacional de gobierno de López Obrador. Todavía no tomó posesión,
pero pónganse a pensar qué vamos a hacer con el planteamiento de López Obrador, que dice que no se deben pagar las cuotas que se pagan en el país en estas universidades. ¿Qué vamos a hacer en noviembre si hay rechazados de secundaria, prepa y de preparatoria facultad? ¿Estarán ustedes conscientes de oír esta conferencia, de participar junto con los padres en noviembre, diciembre, para que no haya ningún rechazado, como nosotros logramos que no hubiera ningún rechazado de secundaria, preparatoria, ni de preparatoria facultad? Vamos a abrir esta universidad, vamos a que no se paguen estas cuotas, vamos a participar poco a poquito, tal vez. En aquellos tiempos se formaron comités de padres, comités de alumnos para luchar pase automático a la universidad y no hubiera estas trabas. Demostramos académica y pedagógicamente que el examen de admisión es una farsa. Lo demostramos, es una traba que los gobiernos que nos gobiernan no quieren dar los presupuestos suficientes para que estas universidades se abran y miles de estudiantes pobres accedan a la universidad. Nomás pónganse a pensar todo lo que gastan nuestros padres cuánto no gastan por darnos alimentación, ropa, vestido, casa, con los salarios que existen, y todavía pagamos estas cuotas tan altas en esta universidad. ¿Saben cuánto pagan en la UNAM? 20 pesos al año. Eso es lo que hay que resolver en noviembre, y está aquí a vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, Lourdes Ibarra, soy maestra de aquí de la Universidad de Nuevo León. Gracias, maestro, por concederme la palabra, ya faltaba que una mujer hablara. A mí me parece que hay que retomar algunos comentarios que se hicieron aquí. Uno de ellos es los paralelismos del movimiento del 68 y la situación actual. Yo estoy una convencida de que en las instituciones se respira aún la represión. Sin embargo, yo invitaría a todos los compañeros estudiantes a preguntarnos si la represión ha cambiado sus formas. Yo creo que, por ejemplo, para los maestros, algunos de los mecanismos de represión son esta burocratización disfrazada de seguimiento a los modelos educativos, que andan revisando a ver qué damos en nuestras clases, que pareciera que no hay libertad en cátedra. Entonces yo invitaría a preguntarnos si realmente, como decía el maestro Araiza hace un rato, este asunto de que queremos escuelas bonitas y no podemos pegar cartelones, no podemos hacer mantas, no podemos reunirnos en grupos de estudio, de lectura, de juegos de ajedrez, de espíritu crítico, no son mecanismos velados de represión. Entonces yo invitaría a preguntarnos sobre nuestra libertad de expresión y de organización. Muchas gracias. A todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, mañana, que es propiamente el aniversario, no diría luctuoso, pero reflexivo del movimiento del 68, tendremos otra mesa redonda con la participación de César Morado, Jimena Peredo y Luis Frías Teneyuque. Y también el día de mañana a las 8 de la noche tendremos una obra de teatro en el Aula Magna, entrada gratuita, una obra que recuerda también el movimiento del 68, dirigida por Luis Martín Garza. Los invitamos a todos ustedes, tanto a la mesa como a la obra de teatro, y ahora pues podemos continuar conversando sobre este tema en los corredores y en nuestras aulas. Muchas gracias.